Bueno, lo que vamos a hacer hoy es resolver los problemas muestra del RESNIC. Tenemos dos problemas, ¿sí? El problema muestra 5 que dice lo siguiente, lo voy a mostrar acá pronto para que quede grabadito y lo puedan leer ahí. ¿Listo? Entonces dice, problema muestra 5, dice una muestra de gas que consta de 0.11 mol se comprime de un volumen de 4 metros cúbicos a un volumen de 1 metro cúbico. Entonces está en 4 y se comprime a 1. ¿Sí estamos? Ese sería el asunto. ¿Qué más dice por ahí? Dice, mientras su presión aumenta de 10 a 40 pascales, entonces acá está en 10 y acá está en 40 pascales. ¿Sí estamos? La presión. Y ya. Entonces dice, compare el trabajo efectuado a lo largo de las 3 trayectorias diferentes que se muestran en la figura 10. Entonces aquí hay 3 trayectorias, ¿cierto? Una que inicia, o la 1 que inicia con una ¿iso qué? Isobara, quietos. Pregunta el parcial, íntima isobara, íntima vertical, quieto. Entonces una isobara y una isocora, ¿estamos de acuerdo? Y la otra inicia con isocora y termina en isobara. Y esta línea es una ¿qué? Es una isoterma, no es adiabática, no es isoterma, es una isoterma. ¿Listo? Entonces lo que nos preguntan es que calculemos esos 3 trabajos diferentes. ¿Listo? Ese es el primer punto que vamos a desarrollar. Tenemos aquí un compañero que lo va a desarrollar. Y el segundo punto, que es un poquito más teórico, ¿cierto? Es como más analítico, es el problema muestra 6, que dice, mostrémoslo acá un momento, que es este, chin, 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 y ya. Entonces dice, hacia aquí arriba hay algo, ¿cierto? Por acá, esta partecita. ¿Listo? Entonces, bueno, dice, halle el módulo volumétrico beta para un proceso adiabático para un gas ideal. Tome el módulo volumétrico adiabático para hallar la velocidad del sonido en el gas en función de la temperatura y halle el valor para el aire a temperatura ambiente a 20 grados centígrados. Esa es la pregunta. Entonces, bueno, aquí hay una solución. ¿Sí estamos? Entonces lo que vamos a hacer es mirar la solución, pero al final entonces vamos a mirar una relación porque surgió una inquietud, entonces toca resolverla, ¿listo? Ahí la vamos a resolver. Primero resolvámoslo tal cual, luego revisamos esa inquietud que está muy chévere y yo tampoco la había visto y me parece una inquietud muy interesante porque no la había percatado. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con este, ya tenemos al compañero listo, voy con mi cable que nos va a resolver ese problema y listo, ojo ahí con mi cable, Buenas. Hágale, mi hermano. Entonces explíquenos un poquito cómo es ese juego. Sí, pues en la figura, como ya lo había dicho el profesor, tenemos 3 procesos, los cuales se componen de cada subproceso. Entonces pues vamos a hacer el análisis de cada uno de esos procesos. En el primer proceso, pues ya sabíamos que la energía es igual a menos ¿La energía o el trabajo? El trabajo. Poquito porque el término energía aquí sí es peligroso porque voy a enseñar hoy... El trabajo no... Bueno, vamos a tratar de enseñar hoy una cuestión que se llama energía interna del gas, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado. A veces el trabajo y la energía que son iguales, coinciden, pero en termodinámica en general no siempre es así. Sí, bueno. Vale, entonces, el trabajo está dado por menos la presión, el producto entre la presión y la diferencia en cambios de volumen. Entonces, pues analizando la gráfica y teniendo ya las consideraciones que nos dan en el problema, es muy importante que en el problema nos dan dónde está el punto final y el punto inicial de cada uno de los procesos. Sí, perfecto. Entonces ahí ya sabemos que la presión es constante, ahí tenemos un proceso de presión constante, volumen cambiante, entonces que el volumen final menos el volumen inicial, el producto de eso por la presión nos va a dar igual al trabajo. Entonces aquí hacemos el método numérico para hacer eso. Para hacer el... Sí. Para tratar el tramo 1.2 que yo llamé, entonces utilizamos la definición de trabajo, que es menos la integral de la presión por el diferencial de volumen. Pero entonces aquí podemos ver que el diferencial de volumen es 0, porque el volumen no cambia. Por lo cual el trabajo es 0, eso es la clase anterior. Correcto. Y entonces pues el trabajo en esta zona va a ser igual al trabajo hecho en la trayectoria 1.1 más el trabajo hecho en la trayectoria 1.2.
Entonces pues aquí dijimos que esa sumatoria nos da igual a 30 julios. Y son los 30 julios ahí. Sí. Tienen que tener entonces presente que esas integrales y esos procesos que le está haciendo es todas las ecuaciones que hemos deducido, ¿no? O sea, eso ya está más que demostrado, comprobadísimo. ¿Listo? Sí. Listo, muy bien, hermano. Entonces, en el proceso número 2 tenemos un proceso isotérmico, el cual se define por menos el producto entre el número de moles por la n que tenemos ahí, por la constante compuesta por la que está compuesta por la constante de Boltzmann y la masa del gas y la temperatura. La constante de Boltzmann, ¿y quién más? Y el Brouwer, ¿no? Se llama la constante de los gases ideales. ¿Y vale? 8.36 dicen mis amigos etc. 8,31, ¿sí o no? 31. 8,31. ¿Por 10 a la nada? 5, man. No, quieto. Esa la nada. Muy triste. 8,31,45, pero eso tiene unidades, quieto. Sí, no es adimensional. No, eso tiene ¿Cómo se llama? Julio Sobremol por Kelvin. Sobremol por Kelvin. Por Kelvin. Ahí abajito es. ¿Listo? Listo, sí. Listo. Pero entonces también el autor nos da la siguiente herramienta, que esta parte de acá es igual a la presión inicial por la presión final. La cual, sí, ahí dice. ¿Dónde dice eso? Es igual a P por qué no? Por la presión inicial por volumen. Sí, ahí dice. ¿Dónde dice eso? Que eso sí está peligroso. Sí, yo leí. Pues ahí eso era lo más peligroso del problema. Entonces, que es igual a P inicial por la volumen. Claro. Ok. No, es que no puede ser P por P, porque eso dimensionalmente sería una locura. Tiene que ser presión por volumen. Sí. Claro. Listo. Sí, entonces pues ya realizamos esta integral y la evaluamos. Pues nos daría el resultado de aquí y moles por la constante por... ¿Pero eso es P1BF o eso es PFBF o P1B1? Inicial. Tiene que ser P inicial y P final B final, porque son parejitas. Sí. Esas son parejitas, eso siempre anda. No, sí. Ahí no, sí. ¿Qué más pone marcador? Se me dijo que ya terminamos todo. Bueno, a ver, terminamos. ¡Ay! ¡Qué ¡ay, los pies! Este man está inspirado. Muy bien. Perfecto, profesor, está armado. Entonces, pues ahí ya en el tramo, en el proceso número 2, reemplazamos la presión inicial por el volumen inicial, por el logaritmo entre el volumen final y el volumen inicial. Esto nos daría dimensional. Sí, perfecto. Entonces vamos y cogemos y sacamos ese producto. Este logaritmo nos da un número negativo. De aquí 40 por 10, 4 por 10, 40, y el negativo y nos da 55.4 julios. Listo. Noten ahí una cosa, que es que los dos trabajos ya son diferentes, ¿no? Aunque lleguen al mismo punto final. Estamos, ojo ahí con mi pues yo lo que entendí era que pues este trabajo era este pedacito de acá. Sí. Que sería W sub 1. Sí. Y W sub 2. Ese es W sub 2. Claro, estamos de acuerdo. Y miren que el mismo dibujo nos dice que el área de la isoterma es más grande que el área de la isobara. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces ya lo dice, listo, ahí salió. Muy bien, mi hermano, tiene sentido. Vamos para el último. Entonces en el último hacemos lo mismo que hicimos en el primero, el mismo análisis, pero entonces aquí lo que cambia es que que ya la presión no es de 10 pascales, sino de 40 pascales. Entonces, pues como vemos, pues la cuenta es relativamente la misma, hubiéramos podido coger el trabajo final y multiplicarlo por 40 y nos hubiera dado lo mismo, porque lo único que cambia es la presión.
la presión. Sí. Miren que ahí también, muy bien hermano, listo, perfecto, está inspirado. Excelente, excelente. Bueno, listo. Entonces miren, ahí está perfecto. Y obviamente vuelve funciona el razonamiento que mi amigo tuvo, y es que el área bajo este rectángulo es mucho mayor que el área bajo esta línea, este rectángulo, y bajo esta isoterma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es raro que aquí nos dé, ¿cuánto nos dio acá? 30 julios, pequeño, 55.4 julios, que incluye esta región, y el otro 120 julios, que es todo lo que está debajo de esta línea. Solamente el área bajo la curva es más grande en el último, demostrándonos que estos procesos termodinámicos no son conservativos. Esto ya fue con números, nosotros lo probamos analítico, ¿lo recuerdan? Pero ahora lo estamos probando con números, y obviamente los números nos dan completamente diferente. El punto de partida es este, el punto de llegada es exactamente el mismo. En todos los casos, si fuera una fuerza conservativa, uno podría demostrar que el trabajo hecho por ejemplo, por la gravedad en estas tres trayectorias diferentes es exactamente el mismo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero aquí obviamente pues no lo es, porque esto no es conservativo, y ese es el punto. ¿Sí estamos claros? Listo, entonces ese es el problema muestra 1, pues es un problema sencillo, es un problema numérico, es como podría decir, venga, miren las ecuaciones que hemos deducido, como uno las podría usar en unos ciclos acá, en unos procesos termodinámicos. Si estamos, obviamente son procesos termodinámicos sencillos, que tienen isobaras, isotermas, cosas sencillas que hemos manejado. De pronto por ahí nos faltaría hacernos uno con una diabática, ¿no? Por ahí con una diabática, pero entonces nos tiene que ver por ahí el juego de gamma y esas cuestiones, ¿sí? Creo que en el siguiente apartado, que es cuando vamos a trabajar la energía interna del gas ideal, ¿sí? Con el teorema de equipartición de Maxwell, ahí vamos a hacer un problema que tiene que ver con gamma y todo eso, ¿listo? Bien, perfecto. Vamos a rayar en otro problema, y entonces ya lo discutimos con calma. Primero vamos a rayar hasta donde nos da, y aquí tenemos la inspiración máxima. Por una pregunta, es que yo todavía entiendo, o sea, ese es el trabajo que yo requiero, en este caso sería para comprimir un volumen. Ojo, recuerden que aquí hay algo importante. Una cosa es el trabajo que hace el gas sobre el medio, y otro caso es el trabajo que hace ¿quién? El medio sobre el gas. ¿Cuál estamos mirando? El medio sobre el gas. ¿Están de acuerdo? Porque recuerden que por eso nosotros le poníamos el signo que negativo, ¿cierto? Entonces lo que estamos mirando es, no sé, por ejemplo en condición inicial, que el volumen es 4, ¿cierto? Y la presión es 10, entonces el sistema está aquí, ¿cierto? El émbolo, chan. Resulta que aumentamos la presión, la llevamos hasta ¿dónde? Hasta 40, ¿cierto? Y el volumen disminuyó a 1, entonces estamos revisando este proceso. Y la pregunta es, ¿cuánto fue el trabajo realizado? ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces depende de ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿qué tipo de camino se llevó a cabo? Si estamos, por ejemplo acá, lo primero que hicimos fue, mantuvimos la presión constante, pero disminuimos ¿el qué? El volumen. Obviamente si eso pasa, si yo mantengo la presión constante y cambio el volumen, entonces tiene que haber un cambio en la temperatura, y eso lo muestran los tipos, porque los tipos le pintaron una cosa que se llaman isotermas, ¿cierto? Entonces me dicen a uno, mire, por aquí pasa una isoterma, pero con toda seguridad, perdón, isotermas no, temperaturas pues, porque aquí puede haber una temperatura y aquí puede haber otra temperatura. Si estamos, o sea, si hay diferentes isotermas, pero entonces esta es una isoterma, o sea, es una temperatura, y esta es otra isoterma. Entonces, con toda seguridad, si el man pasó de aquí hasta acá, mantuvo la presión constante y solo tuvo un cambio de volumen, tiene que haber un cambio de isoterma, es decir, tiene que haber un cambio en la temperatura. ¿Cuál? No sé, ya tocaría calcularlo. ¿Se puede calcular? Sí, claro, porque si yo tengo los cambios, o sea, tengo presión volumen inicial, tengo presión volumen tal, entonces puedo averiguar la temperatura y luego hacer el delta de ¿qué? De temperatura. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, yo puedo saber cuál es el valor de esta temperatura y cuál es el valor de esta temperatura. Pero hay un cambio de temperatura. Ahora le dice a uno, listo, y ahora vamos a hacer otro cambio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la presión de aquí hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a mantener el volumen ¿qué? Constante. Entonces aquí está el volumen constante y yo le voy aumentando la presión. ¿Estamos de acuerdo? Claro, entonces le voy aumentando la presión, ¿cierto? Pero el volumen se mantiene constante.
Entonces eso solo puede ser compensado de una manera, y es, aquí hay una isoterma, aquí hay otra isoterma, pero entre más elevada es la isoterma en esta región, pues más temperatura es. Entonces obviamente tiene que haber un aumento en la temperatura del sistema. ¿Estamos de acuerdo? Para que el volumen se mantenga. Si yo le estoy metiendo energía al sistema y el sistema no se comprime, entonces esa energía tiene que estarse convirtiendo en otra cosa. ¿Me hago entender? Entonces lo que le está haciendo es aumentar la temperatura del sistema. ¿Me hago entender? Entonces aquí se tiene que ver ese aumento de temperatura. ¿Sí está claro? Obviamente una cosa es hacer los números, ¿cierto? Pero otra cosa muy diferente es analizar que, como las gráficas, los mamarrachos, como que está pasando. Por eso sus preguntas son muy buenas. Entonces, claro, entonces aquí va la isoterma, y aquí está en la misma isoterma. Estamos entonces como que lo está devolviendo a esa temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Ese es como el juego. Tengan presente una cosa acá. Esta cuestión, al mantener la presión constante pero disminuir el volumen, entonces parece que nos está diciendo que la temperatura también debe disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Miren que nos está diciendo que la temperatura debe disminuir porque bajó de isoterma, mientras que aquí subió de isoterma, entonces quiere decir que aumentó la temperatura. ¿Sí estamos? Y eso tiene mucho sentido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, espero que tenga sentido. Yo digo que tiene sentido porque lo entiendo más o menos. Ahora espero que ustedes entiendan exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el tipo le dice, no, vamos a hacer el mismo proceso, vamos a hacer un cambio de volumen de aquí hasta acá, cambian, obviamente vamos a mantener la temperatura constante, entonces man dice, vamos a tratar de que la temperatura del sistema siempre sea la misma, pero obviamente le estamos disminuyendo el volumen, la temperatura sigue siendo la misma, ¿sí estamos? Pero entonces la presión debe aumentar. Y uno dice, obviamente tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque miren, el volumen está disminuyendo, la presión debe aumentar. ¿Estamos de acuerdo? Para compensar ese sistema manteniendo la temperatura constante. ¿Sí estamos? Entonces dice, listo, perfecto. Y ahora por el otro lado el proceso es un poco diferente, porque entonces dice, mire, lo primero que vamos a hacer es, vamos a mantener el volumen constante y lo que vamos a hacer nosotros es subir la presión. Entonces uno dice, mire, volumen constante, le voy aumentando la presión al sistema, pero como el volumen se mantiene constante, entonces tiene que haber una variable termodinámica que cambie. ¿Cuál es la única que cambia? La temperatura, y por eso caigo en otra isoterma, que sería esta. ¿Sí estamos? Entonces yo digo, yo llegué a esta temperatura, que como pueden notar es mayor que esta y mayor que esta. ¿Sí estamos en ese proceso? Ahora yo digo, oiga, bueno, ahora partiendo de esta posición, entonces cojo el volumen y lo comprimo. ¿Sí estamos? Pero ahora mantengo la presión constante. ¿Sí estamos? Entonces sigo manteniendo la misma presión, pero ahora el volumen sí va a disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Va a disminuir. ¿Sí estamos? Entonces como el volumen disminuye, ¿cierto? Y mantengo la presión, entonces tiene que haber otra variable termodinámica que cambie. ¿Quién es qué? La temperatura. Y entonces resulta que la temperatura en el sistema debe bajar. ¿Estamos de acuerdo? Debe disminuir. Y entonces miren, aparece otra isoterma. ¿Sí estamos? Aparece otra isoterma acá. Entonces miren que eso es un juego bien interesante, ¿no? ¿Sí está claro? Ese es el juego. Recuerden que aquí estos procesos no son adiabáticos, ¿no? Que recuerden que los procesos adiabáticos tienen una característica especial, es que no dejan entrar calor ni dejan salir calor del sistema. Obviamente en estos procesos sí hay salida y entrada del calor. ¿Sí estamos? Que es otra forma de energía que tenemos que estudiar para poder entender cómo se escapa la energía de otra manera, ¿sí? Y ese escape o esa entrada de energía es debido a una cosa que uno llama calor. Entonces cuando yo por ejemplo prendo la olla, ¿cierto? Para aumentarle la temperatura a eso, lo que le estoy haciendo, ustedes notan que la llama no le está pegando directamente al agua, sino está dando a la olla, ¿cierto? Entonces la olla le transmite una información, o sea, energía en forma de calor al agua, pero esa energía no es 100% eficiente. Primero porque la llama está botando para todo lado, entonces ahí hay energía que se pierde, pero la energía efectiva que bota la llama hacia la lata, digamos hacia el metal, tampoco es 100% efectiva porque tiene que pasar el metal. ¿Sí estamos? Entonces va el metal al agua, entonces es el porcentaje que debe pasar el metal al agua. Eso se denomina calor. ¿Sí estamos?
Entonces los procesos de calentar el agua de pronto no son tan eficientes como uno cree, por lo menos calentar el agua en la estufa para bañarse. ¿Sí me entienden? Porque ese cuento del calor es una cosa interesante. Entonces, aquí en estos procesos, cuando uno va a mirar si entró calor, si salió calor del sistema, ¿sí? Porque obviamente cambió la energía del sistema, estamos dependiendo del trabajo. Entonces, pregunto, ¿está claro este proceso acá? Entonces, tengan presente que aquí, recuerden, elevamos la temperatura, ¿estamos? Porque mantuvimos el volumen que constante y aumentamos la presión. Ahora, aquí disminuimos el ¿qué? El volumen, ¿cierto? O sea, mantuvimos la presión constante, pero ¿qué? Disminuimos el volumen. ¿Sí estamos? Entonces tuvo que haber un cambio en la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces listo, entonces dice, bueno, listo, perfecto. Ahora, eso explicaría un poco mejor el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Son tres procesos completamente ¿qué? Diferentes. Uno puede, para entender esos procesos, pintar el émbolo, ¿no? Uno puede tener su émbolo en posición inicial, mostrar primero en este proceso cómo, por ejemplo, acá se cambió el volumen, pero se mantuvo la presión, ¿cierto? Hubo un cambio de temperatura. Luego en este proceso cómo se mantuvo el volumen constante, pero se aumentó la presión y entonces cambió la temperatura en donde, en el sistema. ¿Sí estamos? Y lo mismo lo puedo hacer por este lado. Un dibujo. Traten de, en sus ejercicios, hacer un diagrama, un dibujo que les explique bien eso. ¿Estamos? Como para que eso quede claro. Listo, muy bien. Ok. Obviamente, entonces, lo único que uno puede decir es, pues es posible que uno cuando quiera hacer estos procesos termodinámicos, en definitiva, calcule el trabajo y uno esté interesado en hacer el menor trabajo posible para lograr el mejor resultado, para optimizar un sistema. ¿Estamos de acuerdo? Ahora si no le dijeran, bueno, ¿cuál es el proceso de los tres que usted realizó? ¿Cuál es el más óptimo partiendo de este punto para llegar a